Hola, muchas gracias por visitar nuevamente nuestro canal Espiritualidad Ignaciana en la Vida Diaria. Les saluda Mari. Muchas gracias por darle clic para ver este video. Como pueden ver, hoy vamos a tener una conferencia porque voy a hacer una presentación sobre un tema que ya tiene bastantes años que me he interesado por 10 años. A mí ciertamente el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, me encantaba mucho ir a ver las mañanitas porque podía ver a los danzantes. Y yo en ese tiempo decía, es que tiene que haber un significado, tiene que haber esa curiosidad de ir por más, de ir por más. Y una vez que estuve ya en la espiritualidad ignaciana, quise poder desarrollar esta presentación con el único afán de poder compartir con los demás de una manera muy breve. Espero que toda la conferencia sea útil y que les ayude a enriquecer como en su momento a mí me ayudó. Y espero pues que la disfruten y lo hago con el deseo profundo de poder expresar en forma muy breve y muy concisa todas las cosas y los puntos que para mí fueron impactantes o que son de apoyo, tanto teológicamente, religiosamente y en la espiritualidad. Espero les guste y voy a tratar de hacerlo lo más claro y más breve posible para que no se aburran. Vamos a hablar del fenómeno, bueno, perdón, es una mala palabra, no se puede usar aquí. Vamos a hablar de la aparición de la Virgen de Guadalupe y yo la titulé como Evangelización y Cultura. Y la Virgen se presenta en este lenguaje náhuatl a San Juan Diego y le da su mensaje para que todos los mexicas de ese tiempo pudieran asociarlo de acuerdo a su espiritualidad. También otro de los objetivos o de lo que se rescata y que se ha basado pues, las personas que han estudiado la aparición es que también viene y reconcilia tres culturas, la mexica con los españoles y con los mestizos, y unirlas en la fe católica. Según el Concilio Vaticano II dice, los fieles estén familiarizados con sus tradiciones nacionales y religiosas, descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas laten, como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los ha conducido con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina. Así, sus discípulos, inundados profundamente por el Espíritu de Cristo, deben de conocer a los hombres entre los que viven y tratar con ellos para advertir el diálogo sincero y paciente, las riquezas que Dios generosamente ha distribuido a las gentes, y al mismo tiempo esfuércense por examinar sus riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de Dios Salvador. Y aquí nos hablaba de ese coloquio, ¿no? De ese coloquio que es una conversación y un diálogo entre dos personas, como ya lo hemos hablado anteriormente en el canal. Y aquí es donde inserto yo la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que dice, no está en el mucho saber, arte y satisface el alma, sino en el sentir y gustar de las cosas internamente. Anotación segunda de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Vamos a esa memoria histórica. Para el padre Virgilio Elizondo, la memoria histórica es una muestra donde descubrimos quiénes somos, de dónde venimos y empezamos a ver a dónde vamos. Es en nuestra historia que descubrimos nuestro derecho a ser quienes somos y que no tenemos que ser como los otros para poder vivir. La apreciación viva de mi proceso histórico es lo que me permite ser yo. Y el acontecimiento guadalupano es el encuentro de Dios con el ser humano por medio de Santa María de Guadalupe, quien eligió al humilde indio Juan Diego como un mensajero del 9 al 12 de diciembre. La verdad de Guadalupe. El centro de su imagen y mensaje es Jesús. Está encinta. Es una mujer de adviento, de esperanza, y quiere que su Hijo Jesucristo nazca en cada uno de los corazones,
no solo de los mexicanos, sino de todos los seres humanos. Y aquí es donde hay un factor muy importante que es la inculturalización. Y para Juan Pablo II es el acontecimiento guadalupano un modelo perfectamente inculturado de la evangelización. Y para el padre Eduardo Chávez, que es un estudiador, un doctor en la teología y que ha estudiado, que tiene en cierta forma una escuela para formar, para poder aprender sobre todo los trasfondos de lo que era esa memoria histórica, para ver cómo como civilización, cómo eran, cómo se recibió, cómo se vivió el proceso, y tiene creo que en su universidad o en su escuela, que habla del acontecimiento guadalupano, creo que tiene 600 horas de estudio para poder entender con mucha plenitud. Como les digo, esto es una pequeña probadita de todo lo que hay. Y él dice, la inculturalización es tomar lo bueno y positivo de cada ser humano, las semillas de verbo, y darles plenitud en Jesucristo nuestro Señor. La Virgen toma lo bueno y verdadero que hay de cada ser humano, no importando la cultura, la historia y tradición. Y eso lo lleva a plenitud en Jesucristo. Ella sabe poner a Jesús en cualquier corazón. Los toltecas en aquel entonces ya habían llegado a la máxima sabiduría de creer en un solo Dios, Quetzalcóatl. Los mexicas tenían influencia religiosa de los toltecas y para ellos las características que ellos usaban para referirse a su Dios eran Ipalmenuani, dador de vida, por quien se vive; Teyocoyani, el creador de las personas; Tloquenahuaque, el dueño del cerca y del junto. Y eso está en el Códice Florentino. En el templo para los aztecas, que son ascendientes de los mexicas, para comenzar una nueva civilización, primero había que edificar un templo. Y ellos decían, si yo no doy respuesta a este Dios, no entiendo todo lo demás. Era la mentalidad azteca con influencia de la religiosidad tolteca, que ya habían logrado tener un solo Dios. Y la civilización mexica se considera como civilización cuando se responde armoniosamente a las preguntas más importantes de todo ser humano. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién es el mundo que me rodea? ¿Quiénes son estos que me rodean? Y mi relación con Dios. En la civilización mexica, como dije, para considerarse, aparte de dar esas respuestas, que son las 5 que pasamos, también hay un conjunto de costumbres, ideas y creencias, cultura, arte y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano, como un pueblo o una raza en un momento de su evolución. Los mexicas tienen ascendencia azteca, pero al salir de Aztlán, siguiendo el sol, que en náhuatl es Meshi, fundaron México, o México, como se podría traducir más, pronunciar más correcto, y por eso pasaron a ser mexicas. En esta parte me voy a detener un poco porque muchas veces decimos el imperio azteca, sí, pero ellos ya al momento de haber llegado, seguir el sol y llegar a esa tierra prometida que también tenían ellos, como fundaron un pueblo, una ciudad y una civilización, obviamente, una nueva civilización y una nueva ciudad. Y ya pasan a ser mexicas. Y creo que eso es algo muy bonito, que si lo ponemos en el contexto de la pronunciación del idioma náhuatl, porque era uno de sus idiomas que también tenían, ¿cómo podemos decir que somos mexicas y que México en cierta forma se traduce como México, ¿no? Y poder empezar a entender que, pues para mí me dio un choque porque yo decía, pues es México, pero pues sí, la pronunciación, igual que Xochimilco, podemos decir Xochimilco, pero no podemos decir México, ¿no? Entonces sí, hay que, bueno, yo en mi parte ya empecé a empezar a repetirlo para que se me haga más costumbre. Entonces pasamos a
la filosofía mexica. El cerebro humano siempre trata de dar de respuestas y entender quién es Dios con la capacidad del ser humano que somos. Y todos tenemos con estas ideas filosóficas antropológicamente hablando. Y en esto tratamos de dar respuesta a lo divino, a la naturaleza y a la verdad. Aquí tengo un poema de Nezahualcóyotl que estaba en sus momentos muy tristes. Este poema me gustó mucho porque transmite esa espiritualidad de aquellos tiempos, cómo se relacionaban con Dios, con el que los había creado, el que los había puesto en esta tierra, ¿no? Y dice, tú eres el único Dios vivo y verdadero, pero no te importo, te burlas de mí. Me has lanzado a este mundo solo para morir. Yo solo sufro la enfermedad, la ancianidad y la muerte. ¿Dónde estás tú, único Dios vivo y verdadero? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? ¿Cómo quisiera vivir en tu verdad? ¿Dónde estás tú, único Dios vivo y verdadero? ¿Por qué me has dado la vida solamente para verme morir? Tú te ríes, te burlas de mí. ¿Dónde estás tú, hijo único del Dios vivo y verdadero? Perdón, único Dios vivo y verdadero. Para ellos, Flor y Canto, que es un libro que usamos mucho en nuestra Iglesia Católica, no tengo idea si la usan en otras religiones, pero en nuestra religión católica sí se usa este libro, Flor y Canto, y saber de dónde venía es como una metáfora normal en náhuatl para decir poesía. Entonces, Flor y Canto quiere decir poesía, y para ellos la flor es la raíz y la raíz es la verdad. Una flor es bella porque es alimentada de la raíz. Si arranco la flor de la raíz, se muere. Esa era su mentalidad. Canto. Puedes disfrutarlo, pero nadie puede poseerlo. Quien posee la flor y canto es solamente Dios. La poesía es un medio de comunicar la verdad que se deriva de una clase especial de conocimiento. Es el fruto de una experiencia interna auténtica, el resultado de la intuición, el producto de un corazón divinizado. La poesía es, por lo tanto, una expresión creativa y profunda que por medio del símbolo y metáfora permite al hombre descubrirse a sí mismo y luego hablar sobre lo que él intuitiva y misteriosamente ha descubierto. Sus palabras pueden algunas veces incorporar una revelación auténtica. Esto lo dice Miguel León de Portilla. Flor y canto. Era solo por medio del canto que el ser humano podía entrar en comunicación personal con la divinidad. Aún más, era por medio de las flores que el ser humano podía apreciar, lo que para él no tenía nada que ver con entender o explicar racionalmente. Como digo, aquí es la espiritualidad, ¿no? En la poesía y en esa relación, en ese diálogo con Dios. Ometlo Moyocoyatzin, Fundación Espiritual Náhuatl para sanación de un todo. El ser humano y la sociedad pueden sanar, pueden realizarse, ser sabios por medio de la contemplación, reflexión y el sagrado diálogo con él, con la tierra, con el universo y con el misterio de ser de quién es el dador de vida. Y esto lo dice Linda Barnes, una antropóloga de la Universidad de Boston. De los cantares mexicanos de Moyocoyatzin, dice que es donde está la espiritualidad, dice, en algún lugar, en ningún lugar, puede ser la casa del sumo árbitro. En todo lugar es invocado, en todo lugar es venerado. Se busca su renombre, su gloria en la tierra. Nadie puede ser su amigo, del que hace vivir a todo. Solamente es invocado, solo a su lado y junto a él sucede haber vida en la tierra. Para ellos el concepto de tiempo y eternidad era muy, muy importante. El vocablo para la palabra tiempo era cuatli, que podía traducirse como lo que va dejando huella
Por lo tanto, el tiempo se entendía en términos de movimiento y de cambio, y era el aspecto fundamental de todas las cosas. Es interesante que la palabra que expresa movimiento, hoyin, se deriva de la palabra corazón, y yoyotl. La misma significa movilidad interna a lo que da vida y movimiento. El vocablo para la vida viene también de la misma raíz, yoyisti, que significa el resultado del movimiento interior. En la base de la vida está el movimiento y por eso todo lo que se mueve tiene vida. Padre Virgilio Elizondo. El solario mexica. Cuando aprendí esto, me hizo el quitarnos el paradigma, como dice aquí. No es un calendario azteca porque no se mide por la luna como el calendario griego. Es un solario y es mexica, fue hecho, está datado en el siglo XIV y puede decirse que toda su información puede decirse que es una obra maestra de ingeniería, una obra maestra de astronomía, una obra de las ciencias superiores de cálculo, reúne la historia de nuestro universo también, y en el centro está Tonatiuh, que significa en lengua náhuatl calor, fuerza, vitalidad, energía, destino. No es un dios. Habla del sol que náhuatl es Mesh. Como les decía, entender esto y posteriormente voy a hacer otro video, pero enfocándome solamente en esta, puede decirse, controversia o que no se ponen de acuerdo. Muchos antropólogos y en muchas partes podemos oír que se hacían los sacrificios humanos y aquí también lo vamos a escuchar porque lo he tomado de los antropólogos o de los teólogos que ya están basando su estudio en eso que se decía, pero los mexicas que conocen su historia, que la han llevado de boca en boca y la tradición oral, como se dice, la tradición oral, ellos dicen no, no se hacían sacrificios y tienen su teoría y tienen la manera de explicarlo de una manera muy bonita, que sí me encantaría, claro que sí, hacer una segunda conferencia solamente para enfocarnos si es que existían estos sacrificios humanos o no. Por un lado positivo, se puede decir que los que están transmitiendo que sí se usaban los sacrificios humanos, ellos lo exponen de la manera de que sí lo hacían, pero entregando, con una libertad de entregando la vida de, pues, de sus hijos, de sus seres queridos, con el fin de que como civilización no perecieran. Bueno, esto va para una segunda parte acerca de si sí eran sacrificios o no. El quinto sol. La leyenda del quinto sol. Según el manuscrito de 1558 o la leyenda de los soles, los indígenas creían que habían existido diferentes eras o soles, como las épocas en donde habían surgido diferentes soles y todos habían terminado en cataclismos, hasta la era actual. El ser humano vivía el quinto sol, que había nacido en una fecha tan importante como la llamada Cuatro en Movimiento, fecha que también se plasma en la gran Tierra del Sol. Este quinto sol era el sol actual, en la era que se vivía, supuestamente el calendario o el solario mexica, porque ciertamente ellos son los que lo hacen, la mexica. Y precisamente su nombre de movimiento era porque tenían que realizar los sacrificios para que el corazón y la sangre se pudieran mover este sol, y así los ciclos de la vida y el hombre pudiera vivir y prolongar el fin del quinto sol, como les había dicho. La leyenda de los soles está de un lado de la pantalla está en náhuatl y en otra en español, que lo tradujo Miguel León Portilla. El quinto sol, cuatro movimientos su signo, se llamaba sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino. Como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y así pereceremos. Los movimientos de tierra se estaban refiriendo a temblores.
Los sacrificios humanos, que ya como lo dije previamente, vamos a entrar más adelante en un video, en una conferencia para discernir, para hablar, para poner los puntos de vista de ambas partes. Y quién dice con nombre y con fuentes de información para que cada uno de nosotros podamos tener nuestra postura, cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia síntesis. Como le decía, la tesis, la antítesis y la síntesis. La interpretación mexica de los mitos y la elaboración de los nuevos relatos y códices tuvieron consecuencias que casi se antojan impredecibles. En ellos iba a encontrarse la justificación de un destino que se concibió ligado a la realidad total del universo como pueblo del sol. Los seguidores de Huitzilopochtli tenían en esto una misión que cumplir. El sol y la edad presente habían nacido en virtud del sacrificio de los dioses, que con su sangre les habían comunicado la vida. Para el Ollin-Tonatiuh, la edad de movimiento como las anteriores llevaba la semilla de su propia destrucción. Cuando esta ocurriera se cerraría el cielo de los humanos, pasado y futuro, por igual perderían todo el sentido. Solo al pueblo del sol correspondía posponer el acabamiento fomentado, la existencia del Ollin-Tonatiuh, con aquello mismo que le había dado originalmente la vida, el líquido precioso de los sacrificios. Esto lo dice Bernard Díaz del Castillo. Cristóbal Colón Conquistador. Se le considera conquistador porque llegó al continente americano y regresó, y así puede acreditar y comprobar su validez, haciendo un camino de ida y vuelta e inaugura una ruta comercial, cultural y religiosa. Aquí vamos a entrar en la conquista vista desde el punto de vista de los mexicas conquistados. Y hablamos sobre los factores claves que hicieron posible que los españoles derrotaran a los nativos mexicanos. Los mexicas eran cada vez más aborrecidos y odiados por otros grupos de indígenas. Sentían que los mexicas, por su obsesión por el sacrificio humano, habían pervertido totalmente la religión del gran sacerdote Quetzalcóatl, quien había venido a darles una religión. ¿Qué pedía esta religión? Sencillez en la vida y en la oración. Es que los mexicas ya estaban derrotados aún antes que empezara la conquista. Este es el segundo punto. Esta civilización llegaba a su fin. Es interesante notar que según los profetas de los aztecas y de los mayas, los años 1517 a 1519 marcarían el fin de su civilización. Sus predicciones se realizaron cuando Hernán Cortés descubrió Yucatán en 1517 y cuando llegó a Veracruz, México, en 1519. Desde el principio había muchas cosas que indicaban que los españoles no eran dioses, porque aunque no tenían sacrificios humanos, para los dioses no titubeaban en matarse unos a otros en la guerra. El matar por matar, aún en defensa propia o en la guerra, era algo inconcebible para la mente de los mexicas. Esto lo dice el padre Virgilio Elizondo. En 1530 hubieron 3 terremotos. En 1531 hubo un cometa Halley, eclipse. La luna se come al dios sol. Cataclismos después de la conquista. En México hubo un calvario colectivo, físico y psicológico. Una crucifixión larga y dolorosa que empezó el Viernes Santo del 22 de abril de 1519. Este doloroso martirio continuó hasta el 13 de agosto de 1521. Cantos de los últimos días de la conquista. Déjenos ya pues morir, déjenos ya perecer, puesto que nuestros dioses han muerto. No solo han perdido la guerra del imperio mexica, sino son vencidos en su esperanza, porque tenían a sus dioses muy dentro del corazón y caen en una profunda depresión, suicidios y esclavitud. No solamente fue una derrota militar, sino que también fue una derrota de fe.
En 1531 data que los sacrificios humanos terminaron. No hay más alimento para los dioses, corazones y sangre. Se dan cuenta en años subsecuentes que el sol salía igual y la lluvia también. Y pues ellos estaban en un fatalismo total porque estaban esperando ese quinto sol y las fechas, la aparición de Hernán Cortés, ellos ya estaban esperando la muerte. La misión. ¿Por qué misionar? En el tesoro de Jesús que llevamos dentro del corazón busca darse a los demás y compartir el tesoro de la verdadera vida, el reino de Jesús, camino, verdad y vida. Vayan a todos los pueblos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Los misioneros enviados al continente americano eran los mejores de España y del mundo, franciscanos, dominicanos y diocesanos. Los obstáculos que se encontraron en la evangelización, según el apostolado por franciscanos, dominicos y diocesanos, para los mexicas algo nuevo era símbolo de mentira y lo bien enraizado, lo que tiene historia es verdadero. Fueron muy pocos los que se convertían. Como hablaba al principio sobre la inculturalización, y podemos aquí observar de una manera cómo se trataba de dar una respuesta tanto al pueblo como al acontecimiento. Y sería muy atrevido decir que no se interesaron mucho por su cultura, porque creo que nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Y la historia siempre han dicho que se tiraron muchos escritos, que se conservaron algunos, hubieron personas que conservaron. Esto lo pongo en el otro video para no perder tanto tiempo en este. Entonces aquí se ve estas tres áreas de Ollin Natiu, el sol en movimiento, era del quinto sol, estábamos ahí. Y eso les daba fuerza y vida de Dios al sol por medio de los sacrificios humanos, paran, y por eso estaban en conflicto. Y la filosofía religiosa es el mundo se va a acabar y yo con él. Y por eso tenían este fatalismo. ¿Y cómo llega la teología, como decía, a dar una respuesta, a dar un nacimiento a la vida nueva, al reino de Dios y trascender? Concepto indoeuropeo, de la base dualista de la naturaleza de todo lo que existe, el espíritu y la materia, que era la base de toda la existencia. La única forma de comunicar esto con precisión era por medio de la filosofía y la teología, por medio de la definición, del juicio y del simbolismo. Por este proceso, toda la verdad era evidente en sí misma y comunicable. El obispo Juan de Zumárraga, en un intento de asesinato por parte de los mismos españoles, palabras del obispo de la Ciudad de México, sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consumen el Santísimo, nos largamos de México. Carta de archivo 1529 de San Simanca, España. Y él hizo una petición, dijo, si Dios no promueve con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. El mundo está a punto de terminar para los españoles. La cabeza de la iglesia, Francisco de Zumárraga, intercede por el pueblo ante Dios y los mexicas, el fin del quinto sol, cataclismos, derrota militar y fe, suicidios, enfermedades y esclavitud. Ambos estaban viviendo tiempos muy, muy fuertes y entender a ambas posiciones, tanto como los mexicas como los que vinieron a evangelizar, que traían ese fuego por compartir a Dios, y los que vinieron a saquear y bueno, estaban viviendo una realidad muy triste y cada uno tratando de encontrar respuesta a ese Dios, ¿no? ¿Qué les estaba tratando de decir? Los tlamatinimes
que eran los sabios, ellos sí captaron que había un solo Dios, filosofía religiosa, como decía de los toltecas, y también tenían una sustancia y principio de todas las cosas. Pero este Dios no los amaba porque estaban viviendo este conflicto tan grande. Y en esa petición de Fray Zumárraga y todo esto llega, ¿no? Una respuesta, una señal de que todo en su momento tenía que llegar a tener una unión y de qué manera iba a tener esa unión. Solamente como cuando empecé el video que decía que la Virgen de Guadalupe llegó y habló el mensaje náhuatl, su simbología y el tiempo preciso de que llega y se aparece era la fecha que ellos pensaban que pues que se iba a acabar todo, que iba a llegar ese quinto sol a destruir. El verdadero encuentro de Dios con el ser humano. Una mujer de adviento y de espera. El 13 caña. El 13 caña es el solsticio de invierno del sábado de 9 de diciembre de 1531 y era una nueva era, sabiduría de Dios. Dios toma lo bueno de la mentalidad para encontrarse con este pueblo en agonía, tanto los españoles, los mexicas y mestizos. Cuatlictuatzin, águila o mensajero que haga cosas preciosas. Juan Diego. Las apariciones. Un encuentro con Dios cuando la Virgen llama a Juan Diego del otro lado del cerro. Juan Diego comienza a escuchar cantos de pájaros, flor y canto, atmósfera divina. Escucha su nombre con un diminutivo, Juan Diego Tzin. Diminutivo significa cariño, amor, ternura y dignidad. Atmósfera divina. Cuando Juan Diego se encuentra en esta atmósfera, se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso en el paraíso de mis ancianos y mis abuelos? ¿Acaso en el paraíso que mis ancianos y mis abuelos me contaron? El mensaje de Guadalupe al tomar flor y canto para Juan Diego es el cielo de tus ancianos, tu cultura, tu raíz, tu tradición, todo lo que tú representas y tienes en el fondo de tu corazón es válido. El mensaje que capta Juan Diego, los mexicas creían que el quinto sol se destruiría sin posibilidad de una era más. Y el símbolo que usaban para marcar en el calendario era el 4 movimiento. Era la flor de 4 pétalos que significa el fin del mundo. Lo que la Virgen comunica es que ofrece a aquel que venció la muerte, el Dios omnipotente. Ella está sobre la luna negra, que era el eclipse, superando la profecía del fin del mundo con la esperanza de Dios, un Dios omnipotente. Quiero una casita en el llano, no en lo alto, no en las faldas donde se adoraba la diosa Cuatlutle Tonantzin. Cuatlutle Tonantzin, significado de llano. En la Biblia, facilitarse el encuentro conmigo. Para los indígenas, raíz, lo arraigado, lo verdadero. Algo nuevo, verdadero en el templo que significa cerro. Soy la madre de todos. Aquí está el relato que está en Nicamopogua y dice la Virgen de Guadalupe, porque aquí voy a escucharlos. Yo soy tu madre, la madre de todos los que están en esta tierra en uno y de todas las más variadas estirpes, los que me amen y los que me amen. Pongo en ti toda mi confianza. Juan Diego le contesta, busca un noble, alguien importante. Yo soy escalerilla, soy cargador, soy ala, soy cola, no soy nadie. Y la Virgen de Guadalupe dice, tienes que ser tú personalmente porque he depositado toda mi confianza en ti. Mucho te ruego que tú seas mi intercesor. La Virgen le ruega a un laico por su intercesión. Ella nos invita a tomar conciencia de nuestra dignidad.
Para Juan Bernardino, tío de Juan Diego, anciano que representa su raíz, su cultura, su tradición, su historia, sabiduría del pueblo, identidad y autoridad, está enfermo, a punto de morir, apresurado sale en busca de un doctor, ignorando la cita con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe lo ataja y le dice, no tengas miedo, que no estoy aquí, que no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. ¿No estás acaso en el cruce de mis manos, en el hueco de mi mano? ¿No soy yo tu protección, tu resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Esto no se lo dice Juan Diego a Zumárraga. ¿No estás acaso en el cruce de mis manos, que significa corazón? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, que significa las entrañas? La señal. Una vez que la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego que su tío está sano, confirma su fe y se dispone para ir por la señal y llevársela al señor obispo. Va por las flores. Nuevamente, flor y canto. La verdad divina en un cerro. Encuentro con Dios, pero con una vida en las flores. En el pleno invierno y una tierra salitrosa, las flores en la tilma, que significa laico, con la imagen que es la señal que le pertenece a quien la pidió, que fue el obispo Fray Juan de Zumárraga. Las flores en la tilma. La verdad divina de Dios está dentro del ser humano. La Virgen de la Guadalupe acomoda las flores. Esto significa la inculturalización. Ella acomoda la verdad de Dios dentro de tu corazón, dentro de tu persona, dentro de tu historia, que es la tilma. Los laicos somos flor y canto, somos la señal del inmenso amor de Dios por medio de Guadalupe, el diálogo, el laico dentro de la iglesia para el mundo entero. Un matrimonio espiritual con el pueblo indígena. Jesucristo por medio de Guadalupe no logra solo un encuentro con el ser humano, también logra establecer alianza, protección, sustento y consagración. En la tradición oral, no todo está en el Nicanpowa, que es una obra literaria. Juan Diego memoriza el encuentro y cuenta todo en la tradición oral. Los dibujos, que sale así como un silbatito, así una olita, era que tenían que memorizar toda la interpretación, los códices, pies de recuerdo. La raíz de la flor sale del manto color azul, que significa el universo. Su raíz está en lo celeste, es una flor celestial. Flor, recordemos, ¿verdad? Cerro y agua es una civilización. Y el mensaje que transmite la Virgen de Guadalupe es una civilización enraizada en el cielo. Cerro Punta, que es esta imagen que les tengo aquí, Cerro Punta y Cerro y Agua. En la mentalidad indígena significa civilización. Si se ve la flor, si se ve la flor de cabeza se convierte en un corazón y arterias de lo divino, de la divinidad, con lo que alimentaban a los dioses. Lo más precioso del ser humano es la raíz, que en sí es el corazón, lo que porta vida. La flor tiene figura de rostro, ojos, boca y nariz. El hombre sabio es aquel que puede poner un rostro humano en el corazón ajeno. Esta es una sabiduría indígena. Corazón y arterias, como pueden ver la imagen. Desde la primera aparición, ella se presenta como Guadalupe, origen árabe, el cauce del río. Tonantzin. La Virgen de Guadalupe acepta el título de Tonantzin, nuestra madre, nuestra madrecita, con ternura, pero nunca Coatlicue, porque este sería el nombre de la diosa Coatlicue Tonantzin, madre de los dioses. Y aquí termino las fuentes de información que más me concentré para esta presentación. Es La Morenita, evangelizadora de las Américas, por Padre Virgilio Elizondo, y La Verdad de Guadalupe, Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, por el Padre Eduardo Chávez, que también tiene doctorado en teología. Muchas gracias. Espero les haya gustado esta breve, concisa y con
con un deseo de poder transmitir este amor por, por conocer la espiritualidad de nuestros antepasados y con el fin de poder alimentando nuestra espiritualidad y que siga creciendo. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Hasta luego.